Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de cómo Dios te disciplina. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6 lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Entonces, hay dos formas en las que Dios nos disciplina. Una es por medio de la instrucción y otra es por medio de la corrección. Pero, ¿cuál de las dos quieres tú? Y podemos ver la instrucción de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice lo siguiente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esta palabra instruir en el hebreo significa estrechar, como cuando un camino se estrecha cuando alguien va caminando o va en un carro. Precisamente en la vida necesitamos que alguien nos estreche el camino y este debe ser Dios. ¿Por qué? Porque no podemos hacer todas las cosas que nos parezcan, sino que debemos buscar esa dirección de Dios para no caer en pecado y también para no hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces acá la Biblia nos muestra que si instruimos a uno de los niños cuando están en esa etapa, aun cuando sean viejos, no se apartarán de esa instrucción. Y esta instrucción también nos guarda de caer en lo malo. Amén. Entonces debemos buscar esa instrucción de Dios como leyendo su palabra, orando o alabando a Dios. Todo aquello que nos acerca a Dios nos instruye. Y la Biblia también nos habla acerca de la corrección de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 24, lo siguiente: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y aquí la palabra también nos permite ver que está hablando acerca de los niños, porque dice que el que ama a su hijo desde temprano, o sea, desde que es niño, lo corrige. Entonces, así como la instrucción de Dios se debe dar a los niños, como lo veíamos antes en Proverbios, también la corrección se debe dar a los niños. ¿Y la corrección cuándo viene? Viene cuando hacemos algo mal, así como cuando un niño hace algo que no está bien y sus padres lo deben corregir porque lo instruyen para que no obre mal, pero lo corrigen si ha hecho algo malo. Asimismo pasa con Dios. Dios nos corrige. ¿Cuándo? Cuando pecamos, cuando fallamos, pero esa corrección viene de Dios y es una corrección que no es que Dios nos juzgue, sino que Dios viene a corregirnos a través de diferentes circunstancias para que no sigamos en lo mismo, para que no tengamos la misma forma de vida, para que podamos acercarnos a Él. Y ahora vamos a ver dos versículos que nos hablan acerca de la corrección y de la instrucción de Dios. Dice la Biblia en Salmos capítulo 94, versículo 12 lo siguiente: bienaventurado el hombre a quien tú, o sea Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces vemos que está hablando de la persona a quien Dios corrige. ¿Y cómo lo instruye? En la ley, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esto significa que todos necesitamos las dos. Necesitamos la corrección de Dios cuando nos equivocamos y la instrucción de Dios para no equivocarnos. Pero, ¿qué tanto quieres tú una de la otra? Porque depende de tu relación con Dios, depende de tu vida con Dios, si Dios te instruye más o te corrige más. Debemos buscar que Dios nos instruya más. Todos necesitamos de las dos, pero debemos ser preferiblemente más instruidos. ¿Por qué? Porque esto significa que estamos buscando a Dios todos los días de nuestra vida, que estamos oyendo su voz y que aunque nos equivocamos, Él nos ayuda a levantarnos. Amén. Y también la Biblia dice en Proverbios 16, versículo 6, lo siguiente: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces de nuevo vemos esa corrección de Dios cuando alguien peca, que viene con misericordia y verdad, y también vemos esa instrucción de Dios que nos da el temor de Jehová. El temor de Dios es consecuencia de tener una instrucción de Dios en nuestra vida, para que, como lo decía este proverbio, no obremos mal, precisamente la última parte de este proverbio. Y por eso te invito a que si tú aún no caminas con Dios,
te acerques a Él. ¿Para qué? Para que puedas recibir esta corrección y esta instrucción. Si no, tu vida va a seguir siendo igual. Vas a seguir teniendo los mismos problemas emocionales, los mismos problemas, no sé, en el trabajo, en el estudio. Cada vez que no se conoces amigos, sigues teniendo los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no te has acercado a Dios para que Dios corrija e instruya tu vida. Y quiero recordarles nuevamente ese versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 6, pero esta vez vamos a leer hasta el versículo 8. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, aquí la Biblia nos muestra que Dios nos disciplina porque nos ama, pero también nos muestra que necesitamos ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios traiga esa instrucción y esa disciplina. Porque en un video anterior ya les había hablado acerca de cómo vencer a tu enemigo, que hay una diferencia entre las situaciones que vienen a nuestra vida de parte de ese enemigo o de parte de Dios, porque las situaciones que vienen de parte de Dios vienen para eso, para que tú seas disciplinado, en otras palabras, instruido y corregido. Por ejemplo, podemos ver cómo Dios llevó al pueblo de Israel a un desierto. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Instruirlo, pero también corregirlo, porque el pueblo necesitaba cambiar un par de cosas en sus vidas para que pudieran conquistar esa tierra que Dios tenía para ellos. Lo mismo también pasó con Jesús, pero sin pecado. Precisamente tuvo que ir a un desierto, ayunar 40 días, 40 noches. ¿Para qué? Para que pudiera morir también, porque también recibió una parte humana, tuvo que morir y fue tentado, pero que venció. Amén. Entonces, ¿qué recibió Jesús? La instrucción de Dios. Y seguimos aquí en Hebreos, capítulo 12, versículo 9 al 10. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, o sea, instruían y corregían, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Entonces esto nos muestra que Dios nos disciplina para que podamos participar de esa santidad. Ahí es donde viene la santidad a nuestra vida por medio de Cristo Jesús, porque Él ya murió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados, pero es necesario que no lo sigamos haciendo, precisamente, porque no es la voluntad de Dios que tú peques y Dios te perdone y otra vez hagas lo mismo. No, obviamente todos tenemos luchas, pero la voluntad de Dios es que no sigamos haciendo lo mismo, porque no solamente murió para que nuestros pecados fueran perdonados, sino también para que no cometamos ya más pecados, o sea, ya los mismos pecados. Entonces vamos creciendo y aunque probablemente aparecen nuevas luchas o nuevas dificultades, Dios nos va ayudando, amén, nos va instruyendo y corrigiendo, amén. Y Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice lo siguiente, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces eso nos muestra que es probable que vengan muchas situaciones a nuestra vida que no es que nos generen gozo, pero dice la Biblia que si caminamos con Dios y salimos victoriosos, o sea, aprendemos esa instrucción y aprendemos también esa corrección, eso va a generar frutos de justicia en nuestra vida. Estos son los frutos de justicia, cuando Dios nos transforma para que seamos cada día más a semejanza, como lo dice la palabra, de su Hijo Jesucristo. Y por eso quiero invitarte a que si tú aún no has aceptado a Dios, a Jesús en tu corazón, al Espíritu Santo, te acerques a Él, sea que asistas a una iglesia, o sea que busques prédicas o que comiences cada día a tu orar.
todas estas cosas debemos hacerlas para comenzar a caminar con Dios y ser diferentes. Entonces, quiero invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón. Si tú sabes que estás lejos de Dios, acércate a Dios. Haz una oración de afirmación hacia Jesús para que Él llegue a tu vida y tú comiences a caminar con Él. Y ya no sigas caminando sin rumbo fijo, sino que Dios ponga un rumbo en tu vida, donde también entra el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y estos frutos de justicia también podemos verlos en Filipenses capítulo 1, versículo 10 al 11, dice lo siguiente: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces estos frutos de justicia lo obtenemos a través de la instrucción y de la corrección de Dios. Y también en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, podemos ver más a detalles estos frutos de justicia o frutos del Espíritu Santo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, estas son las cosas que Dios comienza a hacer que se generen en nuestra vida. La Biblia los llama frutos, pero son cosas que ahora están en nuestra vida y son frutos precisamente por eso, porque un fruto es resultado de una semilla. Asimismo, ¿la semilla cuál es? La instrucción, la corrección de Dios en nuestra vida. Amén. Y por último, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde también podrás encontrar más videos como este que podrán edificar tu vida.